Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. Tema del devocional de esta mañana: oportunidad para predicar el Evangelio. Primera de Pedro 3, del 13 al 22. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Esto parece contraponerse con lo que Pedro enseñaba en los días anteriores. Él estaba hablando de sumisión a las autoridades, de que los siervos sirvan a los amos, no solamente a los que son buenos, sino también a los difíciles de soportar. A los hombres nos manda a honrar a nuestras esposas y amarlas con cuidado para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y a las esposas les manda a respetar y a obedecer a sus esposos. Pero ahora en este verso dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas si algo padecéis por causa de la justicia, son bienaventurados. Les recuerdo que Pedro le estaba escribiendo a una iglesia que se estaba preparando para la gran persecución. Había sufrido persecución ya, pero se estaba preparando para la gran persecución liderada por Nerón, donde miles de cristianos fueron echados a las fieras en el Coliseo romano. Ellos vinieron a hacer un espectáculo público. Muchos fueron quemados vivos. Algunos historiadores dicen que Nerón amarraba a los cristianos en los postes de la ciudad y les encendía fuego en las noches. Así, Roma era iluminada con la luz de los cristianos que estaban siendo quemados. Pedro, aún así, le había mandado al pueblo de Dios que se comporten como Cristo se comportó, quien no respondió cuando recibía injurias. Y cuando leemos la historia del martirio de los cristianos, vemos que ellos obedecieron este mandato de Pedro al pie de la letra, que inclusive él mismo, en la manera que padeció, siguió las pisadas del Maestro. Sin embargo, Pedro le dice: más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Pedro le está diciendo: es bienaventurado dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Hay causas por las que vale la pena morir, es lo que está diciendo Pedro. La puerta de la misericordia aquí en la República Dominicana es una puerta que está próximo a donde se dio el grito de independencia de la República Dominicana. Tiene un nombre escrito en esta puerta, que le llaman la puerta del conde. Dice: dulce et decorum est pro patria mori. Esta letra en latín significa: dulce y decoroso es morir por la patria. Este hombre le estaba diciendo a la iglesia: sean mansos, sean obedientes, pero cuando les toque padecer por causa de la fe, sepan que ustedes son más que bienaventurados, que les ha sido permitido. Por esto Pablo y Silas, cuando fueron azotados, en vez de amargarse, empezaron a cantar. Por eso aquellos cristianos, cuando los leones y las fieras se abalanzaban sobre ellos, ellos estaban cantando alabanzas al Señor. La Biblia dice: no os amedrentéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar apología con mansedumbre. O la palabra apología significa defensa. Por eso hay una rama de la fe que se denomina apologética. Y tal vez es una rama que debemos enseñar mucho en estos tiempos, porque nuestros jóvenes van a la universidad sin una buena base para presentar apologética ante un ateo, ante un profesor que
quiere presentarse como ultramoderno y quiere presentar la fe cristiana como ultra desfasada. Así que nuestra responsabilidad como iglesia, enseñar apologética, enseñar la defensa de la fe cristiana. Por ejemplo, explicarle cuál es la diferencia entre un ateo y un cristiano. Enseñar por qué los cristianos creemos en Dios y estar listos para defender. Explicar por qué un testigo de Jehová no es un cristiano. Porque ellos niegan a Cristo, porque no creen en la Trinidad, porque han tergiversado la Biblia. Así que el verso 16 continúa diciendo, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que Pedro aquí está estableciendo y nos dice, fíjense, el mismo Jesús prefirió la cruz y no el pecado. Dice, si es por la voluntad de Dios, yo prefiero padecer. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivos en el Espíritu. Pedro sabía que era mejor perder esta vida y ganar la vida eterna. Perder el cuerpo para salvar el alma. Esto es lo que él está explicando acá. Esto es lo que hicieron muchos de ellos. Esta generación que se prepara para la llegada del anticristo y que quizás muchos de los que están escuchando esta nota en esta mañana, si no se va en el rapto de la iglesia, quiere decir que usted se va a quedar acá y va a tener que defender su salvación con su propia alma, con su propia vida, porque el anticristo va a querer ponerte su sello en la mano derecha o en tu frente y no podrás comprar ni vender y vas a tener que adorar la imagen del anticristo. Así que o vas a preferir que te corten la cabeza o vas a doblegarte ante el anticristo. Es duro que después que tengas tu carro, tu vehículo, tu familia, tu lugar en la sociedad, de repente tengas que perder todo eso por no dejar pegarte el sello. Pero Pedro dice que él prefiere la muerte en la carne y la vida en el Espíritu. Y Jesús dijo, el que gane su vida la perderá, y el que la pierda por causa de mí la ganará. Mi consejo es que usted no se quede en el rato, que usted afirme su camino antes que venga el rato a la iglesia. Pero si usted se queda, esté preparado para entregar su vida y honrar a Dios y no seguir los dictados del anticristo. El verso 19, cuando habla de Jesucristo que padeció, dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados del justo, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 personas fueron salvadas. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados de los que habla Pedro, que Cristo le fue a predicar luego de su muerte? Hay muchas versiones sobre estos, muchas versiones. La Biblia dice que en los días de Noé, los hijos de Dios descendieron y se acostaron con las hijas de los hombres, con las mujeres, y de ahí salieron los gigantes de renombre, que se le llamó los caídos, los Nefilims. Esta palabra que está en la Biblia
se refiere a ángeles que no supieron guardar su dignidad. Esos ángeles caídos llamados Nefilim fueron los que fueron aprisionados. Dice aquí el apóstol Pedro, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en el cual pocas personas de 18 fueron salvadas. La Biblia dice que en el tiempo de Noé habían unos gigantes que surgieron de la desobediencia de esos ángeles caídos y que fueron encarcelados. Es decir, en la tierra, como le explicaba en estos días, hay más demonios que personas sueltas. Dice la Biblia que en un solo hombre habían 6.000 demonios. Satanás usa legiones de demonios para atacar al hombre. Demonios de lujuria, demonios de mentira, demonios de depresión. Todas esas cosas que atacan al hombre. Muchas veces, o casi siempre, hablando en primera persona, el demonio nunca te va a decir, tú estás solo, sino te va a decir una voz, yo estoy solo, nadie me quiere, ¿qué yo hago vivo? Y tú vas a pensar que es tu propia voz. No es tu voz, son las voces de espíritu inmundo que se hacen pasar por el espíritu del hombre y hablan a tu alma como si fueras tú mismo. Tienes que saber distinguirlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque el cuerpo está diseñado para cuidarse a sí mismo. Si ves, si te pica un mosquito, tú de una vez vas y la mano de una vez reacciona y mata. El cuerpo está diseñado para eso. Así que cuando sientas pensamientos depresivos y suicidas, repréndelo. O pensamientos de derrota, repréndelo. Aleluya. Él fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos ángeles son unos ángeles caídos diferentes, muy poderosos, pero que lo dejaron encarcelado. Y dice la Biblia que en el día de la gran tribulación ellos van a ser desencadenados, el destructor desencadenado. Y en un rato van a trastornar la tierra entera porque tienen un poder inimaginable. Es posible que estos ángeles sean más poderosos que el mismo Satanás, porque Satanás fue un querubín que hizo caer una tercera parte de los ángeles, pero Satanás era solo un querubín. Pero los arcángeles son más poderosos que los querubines. Así que, y habla de principados, dominios, potestades. ¿Sabe Dios qué tipo de ángeles tan poderoso hizo caer Satanás con sus mentiras? Y son tan poderosos que lo tienen allí atado, pero que van a ser sueltos en el día de la angustia. Así que vuelvo y les repito, asegure su salvación para que no vea ninguna de estas cosas. Por último, el verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Una de las falsas enseñanzas de los testigos de Jehová es que Jesús es un ángel. Pero no es así. La Biblia dice en Hebreo, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú? Y aquí en el verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso lo vemos en Apocalipsis 6. Cuando dice la Biblia que cuando el Cordero tomó el libro, el rollo, en Apocalipsis 5 tomó el rollo, dice la palabra de Dios, que los 24 ancianos y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se postró delante del que está sentado en el trono y delante del Cordero. Así que el Cordero es digno de toda gloria y de toda honra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos ayude a permanecer fiel y que aún la dificultad podamos utilizarla sencillamente como una ocasión para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que el Evangelio sea predicado. Eso fue lo que hicieron los jóvenes en el horno de fuego en Babilonia. Su fe hizo que el mismo Nabucodonosor tenga que reconocer que Dios es Rey. Dios te bendiga y Dios te guarde. El destructor desencadenado, y en un rato van a trastornar la tierra entera porque tienen un poder inimaginable. Es posible que estos ángeles sean más poderosos que el mismo Satanás, porque Satanás fue un querubín que hizo caer una tercera parte de los ángeles, pero Satanás era solo un querubín.
pero los arcángeles son más poderosos que los querubines. Así que, y habla de principados, dominios, potestades. ¿Sabe Dios qué tipo de ángel es tan poderoso? Hizo caer Satanás con sus mentiras. Y son tan poderosos que lo tienen allí atado, pero que van a ser sueltos en el día de la angustia. Así que vuelvo y les repito, asegure su salvación para que no vea ninguna de estas cosas. Por último, el verso 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Cristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Una de las falsas enseñanzas de los testigos de Jehová es que Jesús es un ángel, pero no es así. La Biblia dice en Hebreo, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás mi hijo eres tú? Y aquí en el verso 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Eso lo vemos en Apocalipsis 6. Cuando dice la Biblia que cuando el Cordero tomó el libro, el rollo, en Apocalipsis 5 tomó el rollo, dice la palabra de Dios, que los 24 ancianos y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se postró delante del que está sentado en el trono y delante del Cordero. Así que el Cordero es digno de toda gloria y de toda honra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios nos ayude a permanecer fiel y que aún la dificultad podamos utilizarla sencillamente como una ocasión para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que el Evangelio sea predicado. Eso fue lo que hicieron los jóvenes en el horno de fuego en Babilonia. Su fe hizo que el mismo Nabucodonosor tenga que reconocer que Dios es Rey. Dios te bendiga y Dios te guarde. Podamos utilizarla sencillamente como una ocasión para que el nombre de Cristo sea glorificado y para que el Evangelio sea predicado. Eso fue lo que hicieron los jóvenes en el horno de fuego en Babilonia. Su fe hizo que el mismo Nabucodonosor tenga que reconocer que Dios es Rey. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios es Rey. Dios te bendiga y Dios te guarde.